Entre las efemérides destaca hoy la fecha en que muere Hernán Cortés, ese hombre heroico por un lado, audaz, valiente, temerario, pero por otro lado cobarde, infame, maldito. Oye, ahorcar a aquel que le dijo no estoy en un lecho de rosas cuando quería arrancarle el secreto del tesoro quemándole los pies. Se merece todo eso y más. Pues un día como hoy muere Hernán Cortés en 1547. Había nacido en Castilleja de la Cuesta, cerca de Sevilla, y él mismo pidió que sus restos reposaran para siempre en México. Y los ocultaron mucho tiempo, los trasladaron en secreto y por fin descansan y están muy cerquita, por cierto, de nosotros. En el Hospital de Jesús, en el centro histórico, aquí de nuestra ciudad, que es un hospital que se mantiene activo y es un edificio antiguo muy, muy bonito. Sí, ni se necesita recorrer. A la entrada prácticamente, ahí está en uno de los muros una mención, una lápida. Es que él lo funda. Él funda el Hospital de Jesús y otros, el de San Hipólito. No, pero el principal es principal fue el de Jesús. De lo que estamos hablando, de la muerte de este hombre al que acaban de presentar en otra más de muchas series, historias, libros, reseñas, documentales. El capitán más culto y más capaz, aunque ello no sirva de atenuante, lo impulsó también un gran fervor religioso, pero su conciencia moral llegó a plantearle si era lícito esclavizar a los mexicas en la colonización del continente, desobedeciendo órdenes. Además era bravo, indisciplinado. No obedeció al gobernador Velázquez y se arrancó a México. Llegó al Golfo y fundó la Villa Rica de la Veracruz, que se refiere a la crucesota que plantó ahí. Bueno, pues la fundó para protegerse. Y la estableció como centro de mando, así que como era bachiller tenía ciertos estudios legales. Por sí. Eso funda la ciudad y entonces él se vuelve el máximo y ya no lo venían siguiendo la policía. Tras saquear Cholula en su camino, llegó a la capital azteca, Tenochtitlán, en donde fue recibido pacíficamente por el emperador Moctezuma. Este hombre, pues, era supersticioso y finalmente pensó que hacía amistad con los llegados y por el contrario. Oye, ahora que mencionas eso, yo recordé que hace unos días vi que se reunieron un descendiente de Moctezuma y un descendiente de Hernán Cortés en el lugar donde están los restos que acaban de mencionar, ahí en el Hospital de Jesús, o San José. Ahí se reunieron que para perdonarse y se dieron un abrazo y... Tengan sus cuernos, sí. Que los perdone la historia y su conciencia. No. Estos ya son actos para... polvos de aquellos lodos. Para buscar la fotografía y... Sí, no. Ni siquiera han de conocer ninguno de los dos la historia completa. No han leído la historia verdadera de Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo. Ese mero. Esa hay que leer porque él fue testigo presencial
y aunque otros pretendieron escribir, decían mentiras o deformaban la realidad. El otro, el de las cartas, relación de Cortés al rey, también ahí se describen muchas cosas. Bueno, ese fue el mismo Cortés. Sí, Las pues, cartas de relación están en el archivo de Indias, sí. en Sevilla. Y ahora hay una publicación que se encuentra, acaba de salir en cualquier puesto de periódicos, que la revista se llama Antropología, y es la visión que tuvieron los españoles de nuestro país, cómo lo vieron, cómo lo encontraron, con documentos de el escritor que acaba de morir, La visión de los vencidos. Miguel León Portilla. de Miguel León Portilla, muy No interesante. hablen así, díganlo a toda voz, porque se oyen murmullos y la gente que está pendiente de la transmisión no entiende a esos metiches que no tienen el valor de dar la cara, o sea, la voz aquí en este caso, de lo que están diciendo. ¿Qué? A que en esa publicación vienen notas de don Miguel León Portilla y de otros antropólogos e historiadores. Está muy interesante y es una revista que se llama Antropología. Yo creo que lo único que persiste, haciendo una revisión de todo lo que hay actualmente en la capital, fundada por mexicas y después refundada y sepultada por los españoles, lo único que existe, Xochimilco, tal cual. Ahí está como llegaron y como los de los alrededores les dijeron, no, aquí no los queremos. Pues necesitamos tierra. Somos una peregrinación muy grande y necesitamos donde asentarnos. Les dijeron, ahí, en un islote lleno de lagartijas y alacranes. Las chinampas, que hasta el día de hoy muchos han permitido que No, sobrevivan. pero no había También, chinampas. Bueno, en los alrededores. No. El islote. Es que todo nació a propósito de verse ahí, en un islote donde no había más que biznagas y nopales, y no había modo de cultivar, y ellos traían qué sembrar y cómo desarrollarse, y entonces que le ganan tierra al lago. Sí, ese sistema de cultivo lo crean los aztecas en el lago. Por eso Xochimilco es su creación, es a lo que Héctor se refiere, que es algo que ha permanecido y que siguen viviendo. 5 siglos después, siguen viviendo de él. 5 siglos. Sí. Ahí está. El canijo ajolote no es un amigo mío, es un animalito que ha sobrevivido a aquellos, bueno, sus herederos, ¿no? A aquellos tiempos, y que es muy extraño y que está siendo protegido, cuidado, como un gran personaje. Sí, tiene mucha importancia porque es un animal que si le quita a alguien alguna partecita de su cuerpo, su colita, se regenera. Entonces se busca qué cualidades tiene para poder tener esa facilidad de regeneración, de volver a crear esa parte de su cuerpo que se le quitó. Entonces es algo maravilloso. Pero va un poquito más allá, porque la colita hay varios que la regeneran. No, Sí, hay varios animales. la mano, la regeneración que tiene de órganos patitas fundamentales. Y por eso se lo han llevado a otros lados del mundo. Quién sabe, aquí es endémico y aquí ya se está extinguiendo. El que queda en la reserva está contado con las manos. Es muy poquito el que queda, quién sabe. Por lo mismo que hemos destruido toda esa zona, yo no sé si sea igual. Es un vestigio de lo que fue. Pero que algo quede igual de cuando ellos llegaron, salvo los volcanes, no se me ocurre otro. Había otra cosa. A ver. Xochimilco, los volcanes y una ciudad.
Hay una maqueta que se encuentra en Una ciudad. ¿Una ciudad? ¿Cuál sería? Tú dices un mapa. No, No, digo, hablo de una maqueta que maqueta tiene y mapa. una recreación de lo que era. A ver, los Queda igual. volcanes Ajá. y Xochimilco y una ciudad. No. La ciudad de los dioses. Pero eso Ya está- estaba. sí, ya. Cuando llegaron aquí la peregrinación y se asentó, ya estaba Teotihuacán. Y ya estaba abandonada. ¿Estaba o no estaba? Sí. Ya no es lo que conocieron. Ayer la mencionó Manelik como la ciudad en donde los hombres se convierten en dioses Al morir. al morir. Se convierten en dioses. Pero acuérdense que a esa Porfirio Díaz le dio una chainada. Y entonces la cambió. Ajá. No es ni lo que vieron ellos ni lo que vemos nosotros, sino que mandó ahí a su cuñadín y le dijo, pues ahí arréglalo. Y le pusieron piedras y lo arreglaron. Entonces en gran parte quizá no es como lo conocemos realmente. Quizá las ciudades mayas quedan algunas y olmecas, pero los vestigios obviamente, claro, ¿no? Bueno, aquí mismo el Xitle dejó ruinas y había vestigios de los que vivían cuando Antes. tuvieron que huir por ese volcán en activo. Cuando yo conocí Palenque me sorprendió enormemente ver esa blancura de construcciones en medio de una selva, porque se supone que algún explorador, algún arqueólogo lo encontró, lo descubrió y tuvieron que sacar todo eso de entre la maleza, destaparlo, descubrirlo. No, Palenque no. Palenque está en una meseta elevada. Ese es ¿Eh? ese es Monte Albán, ¿no? La que está en la meseta en Oaxaca. Ah, sí, sí, Y sí. es la que está así Sí, en una zona sí, elevada perdón. en la meseta. Sí, porque Palenque sí estaba cubierto de selva y No, ahora tú lo ves. los lacandones tienen ahí su selva todavía poblada por ellos incluso. Si abandonamos el centro histórico 100 años, queda igual. Sí. Es lo único que se va a regenerar, la vegetación, y va a dominar todo una vez que nos vayamos. Si quieren, pásenle primero, yo no.